Hola, en este video breve les quiero hablar acerca de otras propiedades o otras cosas que se pueden hacer con el producto punto y hablar de cuando las bases no son ortogonales. Entonces, si recordamos en el video anterior, habíamos hablado de componentes cartesianas, ¿ya? Que son las que ustedes típicamente conocen, AX, AY, AZ, las tres coordenadas cartesianas. Y les mencioné que las componentes de un vector son vectores paralelos a la base, que forman un vector en este caso, ¿ya? Entonces, por un lado, el concepto son componentes, son vectores. Este vector AX0, 0, 0, AY0, 0, 0, AZ. Y las coordenadas son los escalares que acompañan a la base. Entonces, esta distinción se hace importante si es que estamos trabajando en una base que no cumple esta propiedad que habíamos conversado que tenía la base canónica, que es ortonormal, ¿ya? Podemos tener una base como esta, donde los vectores son normales, o sea, tienen largo 1 todos, E1, E2, E3, pero no son ortogonales, los vectores están inclinados. Y esto, hay varias situaciones en las que esto es útil. Vamos a ver ejemplos de eso. Pero por lo pronto, ¿qué sucede? Esto está un poquito complicado, pero vayan siguiéndome aquí un poco este desarrollo. Si yo agarro la primera ecuación, ¿ya? Entonces, esta ecuación, digamos, es simplemente la descomposición del vector A en su base canónica. Y le hago producto punto I, o sea, el vector de la base canónica en dirección X. Lo que yo obtengo es la componente AX. Y me equivoqué al hablar porque esto no es la componente, sino que es la coordenada. La coordenada X es tomar el vector, hacerle producto punto a la base canónica Y. Perfecto, eso funciona impecable. Ahora, si mi base no es canónica y no es ortonormal, sino que es normal quizás, pero inclinada, o sin ortogonalidad, cuando yo hago producto punto, uno de los vectores, cualquiera, este aquí podría ser E1, E2, E3, lo que yo obtengo aquí en esta ecuación, la misma ecuación de arriba, aquí hay unos ponderadores. Ahora, en esta otra base, esta es la diferencia. Cuando tengo la base canónica, tengo las coordenadas AX, AY, AZ. Si tengo una base no canónica, mis coordenadas se va a llamar A1, A2, A3, lo que yo quiera llamar eso. Estas siguen siendo las coordenadas y todo esto son componentes. El A1, E1, A2, E2, A3, E3. Ya. El problema es que cuando yo hago producto punto E1, me sale A.E1 es igual a A1, E1.E1. Y a diferencia del caso anterior que yo tenía que el producto punto de los vectores de la base, por ejemplo el J.I es 0, K.I es 0, en este caso los vectores como no son normales, como no son ortogonales, no son 0. Entonces, definitivamente en este caso, lo que sucede es cuando hago producto punto por 1, me aparecen estos productos puntos. Este yo sé que es 1, porque es la norma del vector 1, pero estos dos sé que van a ser proporcionales al coseno del ángulo entre el vector E1 y E2. Bien. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que tengo que hacer si que quiero conocer las coordenadas o las componentes del vector A expresadas en una base que es distinta, E1, E2, E3, que no es la base canónica. Tengo que calcular esta matriz que tiene los productos puntos de todos los vectores de la base. Y al final, si recordamos por definición del producto punto, tengo EI.EJ, es el coseno del ángulo IJ. Y aquí tengo un diagramita que vale la pena que se detengan a entenderlo. E1, por ejemplo, punto E2 es el coseno teta 1, 2. Y ese coseno es el ángulo medido desde E1 hacia E2. Ese es el coseno que estoy viendo. Ojo que no es el otro. Yo podría medir el otro ángulo en la otra dirección. Hay que tener un poquito cuidado con eso. Siempre es primer ángulo hacia el segundo, a pesar de que su coseno es igual. El coseno de este ángulo es igual al coseno del ángulo que es suplementario. Bien. Lo mismo, el 2, 3 va de 2 a 3, no de 3 a 2. El de 3 a 2 va a ser con signo menos. Pero ojo que el coseno también con signo menos también es el mismo coseno. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Siempre es del primero al segundo, ¿ya? Entonces acá todos los elementos estos que son de la diagonal, porque la base es normal, termina siendo igual a 1. Y los componentes fuera de la diagonal terminan siendo estos cosenos, que se llaman los cosenos directores, o los cosenos de la base. En verdad no son cosenos directores, sino que son los cosenos de la base. Bien, en este caso es útil empezar a hablar de componentes como vectores. La palabra componente en el fondo viene del contrario, la descomposición, ¿ya? All
más que descomposición, composición. La composición es la suma de vectores, yo compongo vectores. Descomposición significa dividir un vector en otras direcciones, en otros vectores, ¿no? La cosa es que los coeficientes que acompañan a esa combinación lineal, acuérdense que partimos con esto, queremos expresar A como combinación lineal de los vectores de la base, y esos ponderadores son las coordenadas de mi vector A en la base E1, E2, E3. Entonces lo que quiero encontrar son cuáles son esos ponderadores de la combinación lineal, que en definitiva son mis coordenadas. Entonces esas coordenadas terminan siendo esta matriz inversa multiplicada por este producto punto, que es realizado así en la base canónica. Bien. Ahora, yo les mencioné, esto es una versión un poquito menos general de un problema más general, que es la composición de vectores, que es que yo quiero expresar un cuarto vector B como combinación lineal de tres vectores conocidos, A, B y C. Entonces, supónganse aquí que tenemos A, B y C, son conocidos, conozco sus coordenadas, y quiero saber por cuánto tengo que multiplicar A, por cuánto tengo que multiplicar B, por cuánto tengo que multiplicar C, para que la suma me dé B. En definitiva, si es que yo alineo los vectores y trato de hacer ley del polígono paralelogramo, no me dan obviamente B, entonces tengo que encontrar algunos ponderadores tales que ese ciclo se cierre. Cuando yo hice esta figura, estos vectores son todos paralelos a los vectores finales, ¿ya? Lo único que cambia es la dirección, y también, bueno, el tamaño. Perdón, cambia el sentido y el tamaño, pero no la dirección. Entonces lo que termino haciendo acá es agarro estos vectores ABC, que forman una especie de base, en este caso de una base que no necesariamente es ortonormal. De hecho no tiene por qué cumplir ninguna propiedad. ¿Ya? Puede ser una base que el largo de cada uno de estos vectores no sea 1, ni uno sea perpendicular al otro. Y esto tiene aplicaciones, digamos, a ver. Pero la cosa es que pongo los vectores de mi base en columnas de esta matriz, los ponderadores me acompañan eso, y cuando invierto este sistema obtengo los ponderadores A, B y C. Eso es todo lo que les quiero mostrar ahora. Voy a hacer un video más GeoGebra para acompañar a este, de modo que puedan en una visualizar un poquito mejor de lo que estoy hablando en 3D. Y eso se los comparto. Gracias.